Y vamos a comenzar el estudio de hoy reflexionando en la importancia de la Biblia en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice de esta manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, escribe Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Pablo le está diciendo al joven Timoteo: has conocido desde pequeño las escrituras, la Biblia, y esas escrituras te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego continúa diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según este pasaje, hermanos, la Biblia tiene como propósito que nosotros seamos perfectos, que un ser humano sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia, hermanos, es un libro extraordinario y es la base de nuestra fe y de nuestro proceder, de nuestra conducta. Entonces, es importante que tanto usted como yo entendamos, conozcamos los argumentos para defender nuestra fe. Porque ahora la gente va a sacar la psicología moderna para guiar su vida, los pensamientos filosóficos, las modas, las tendencias. Pero nosotros los creyentes en el Señor, hermanos, basamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar en la Biblia. Entonces, usted y yo, hermano, tenemos que defender nuestra fe, nuestra doctrina y además para poder responder a aquellos que dudan. Mucha gente duda de la Biblia. Dice: no, eso era para la gente antigua, eso era para la gente de antes, hoy estamos viviendo tiempos modernos. Hay algunos argumentos que nosotros podemos utilizar para defender el poder y la autoridad de la Biblia. Hay argumentos externos y hay argumentos internos. A nivel externo, hermano, ¿cómo podemos nosotros saber que la Biblia es un libro excepcional? Déjeme decirle, hermano, que la Biblia es un libro extraordinario. Es un libro superior a cualquier otro libro que se haya escrito a lo largo de la historia de la humanidad. No hay ningún libro que se le compare a la Biblia, a la palabra de Dios. Primeramente, la Biblia, debe usted saber que es el libro más vendido y leído en el mundo. Estuve buscando alguna información de otros libros que han sido, digamos, muy leídos a nivel global. Si hablamos del Corán, por ejemplo, el libro de los musulmanes, el Corán, a nivel mundial, 200 millones de copias se han vendido. El Corán. El libro rojo de Mao Zedong, ¿no? Este filósofo político. Ese libro es uno de los más vendidos de la historia. 820 millones de copias en todo el mundo. Y si nos venimos un poco más modernamente, un libro que se ha vendido muchísimo alrededor del mundo, el libro de Harry Potter. Hasta películas hay de eso, ¿no? ¿Sabe cuántas copias ha vendido de la saga completa de Harry Potter? 400 millones de copias en todo el mundo. Bien, la Biblia, hermanos,
2.500 millones de copias en todo el mundo. O sea, ni sumando todos los otros libros, alcanzan a la mitad de la cantidad de copias que se han impreso, vendido, leído en el mundo a lo largo de la historia. La Biblia, hermanos, es el libro más leído y el más vendido en todo el mundo. Porque la gente se da cuenta, o mucha gente se ha dado cuenta, el poder transformador que trae. Además, otro dato, la Biblia es el libro más traducido del mundo. La Biblia ha sido traducida de forma completa en más de 450 idiomas. Ningún otro libro ha llegado a esa magnitud. Y además ha sido traducida la Biblia de forma parcial, no completa, en más de 2.000 lenguas y dialectos. Entonces, hermanos, por eso decimos que la Biblia es un libro extraordinario que no se le iguala. La Biblia fue el primer libro impreso de la historia. El primer libro impreso, bueno, gracias al invento de un alemán llamado Johann Gutenberg, él imprimió la Biblia de 42 líneas, así se le llama. En cada página habían 42 líneas. Él imprimió esa Biblia aproximadamente en 1450. Fue el primer libro impreso de la historia. Además, la Biblia es un libro indestructible a través de la historia. Mucha gente, muchos monarcas han querido destruir la Biblia. El filósofo francés Voltaire en el siglo XVI dijo esto textualmente: en 100 años, a partir de la fecha de hoy, la Biblia será un libro olvidado. Voltaire murió en 1778 y la palabra de Dios sigue viva, eficaz, transformando millones de personas hasta el día de hoy. Se dice que Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial tenía también uno de sus propósitos eliminar la Biblia. Y no nos olvidemos que este hombre lo hacía por las armas, por la fuerza, porque él quería dominar el mundo con el imperio nazi. No lo consiguió. Y por la gracia del Señor, usted y yo hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, al alcance de nuestras manos. Entonces, hermanos, el argumento externo sobra. El argumento externo sobra para que usted y yo hagamos de la palabra de Dios, hagamos de la Biblia nuestra fuente de fe y de conducta. Dice la palabra en Mateo 24, 35, vamos a ir allá, Mateo capítulo 24, versículo 35, que el mundo entero puede pasar, pero la palabra de Dios no pasa. Mateo 24, 35 dice de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra, todo lo que existe, cualquier cantidad de personas que se han opuesto, hermanos, a la Biblia, han pasado, pero la palabra de Dios se mantiene. Y eso, hermanos, tiene que ser para nosotros la fuente de inspiración para aferrarnos a ella. En temas anteriores hemos dicho, ¿quién tiene la autoridad para decirle a usted, para decirme a mí cómo debemos comportarnos en la vida? Si alguien te viene y te dice a ti, tu comportamiento tiene que ser de esta forma, tú puedes responder y decir, ¿y quién te dio a ti esa autoridad para decirme cómo yo me tengo que comportar? Ese consejo le dábamos a los padres, le dábamos a los hijos, le damos a la esposa, le damos al esposo, le damos a todo mundo. Y el cuestionamiento siempre va a ser el mismo. ¿Quién te dio a ti la autoridad para decirme cómo yo me tengo que comportar, cómo yo tengo que ser? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, hermano, entendemos que esto trasciende la autoridad de cualquier persona porque está la autoridad de Dios, el Creador.
Por eso, hermanos, es importante tomar en cuenta el consejo de la palabra de Dios en nuestra vida. Bueno, argumentos externos tenemos muchos, pero vamos a hacer más hincapié en los argumentos internos. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos allá. Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. El apóstol Pedro habla de la autoridad de la palabra del Señor y dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Dice el apóstol Pedro, usted hace muy bien si está atento a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos conviene. La palabra de Dios nos conviene. Queremos tener buenos hijos. La palabra de Dios nos conviene. Queremos llevarnos bien con las personas, queremos llevarnos bien con nuestra esposa, queremos llevarnos bien con nuestros colegas de trabajo. La palabra de Dios nos conviene. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá tenemos que detenernos un poquito a meditar. Los santos hombres de Dios escribieron la Biblia siendo inspirados por Dios. No es que Dios bajó del cielo y con su dedo ahí empezó a escribir. No. Dice la palabra del Señor que Dios inspiró a los escritores de la Biblia. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia no tiene error, no tiene contradicción. La Biblia es un libro excepcional. Pero además, dice en el versículo 20 que nunca la profecía es de interpretación privada. Cuando estos santos hombres de Dios estaban empezando esta reforma protestante, entendieron esto. Lo que pasa es que antes, mis hermanos, la interpretación de la Biblia era exclusividad del clero, de los clérigos, de los sacerdotes, de los líderes de la iglesia. Solo ellos tenían acceso a la Biblia. Y es más, estaba en un idioma que el pueblo no conocía. Normalmente estaba en latín. En los idiomas originales los traducían, ¿no? Y en el idioma latín se estudiaba la Biblia. Entonces, ¿quién va a estudiar un texto que está escrito en un idioma que nadie entiende o que no se entiende? Pero aquí dice, hermanos, que la Escritura no es de interpretación privada. Y ese es el gozo, hermanos, esa es la alegría que tenemos los creyentes en el Señor. Que todos podemos acceder, gracias a Dios, todos podemos acceder a su palabra. Y ahí está la decisión de tomar o no tomar para nuestra vida el consejo de su palabra. Por eso es que cuando escuchamos a un predicador, nosotros tenemos que comprobar lo que el predicador está diciendo, si es verdad lo que está predicando o a lo mejor está mintiendo o está introduciendo alguna herejía. La Biblia dice que los hermanos en la época posterior a la muerte de Jesús, los hermanos de Berea eran muy nobles porque ellos verificaban en la Biblia lo que los predicadores estaban diciendo. Pues nosotros, hermanos, entendamos lo que dice el versículo 20, la profecía, la escritura no es de interpretación privada. No es exclusividad de los pastores, no es exclusividad de los líderes.
Todos podemos acceder a la palabra de Dios. Y no nos olvidemos que en el libro del Éxodo, Dios manda a su pueblo que le enseñe su palabra a sus hijos. Por eso, hermano, le damos el énfasis y la importancia de vida a estudiar la palabra de Dios y compartirla en familia. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Cómo podemos estar seguros que es así? Y a lo mejor en algún momento de su vida, hermano, usted ha dudado de que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser la palabra de Dios la Biblia si ha sido escrita por fulano, fulano, fulano? Hace ratito estábamos leyendo la carta de Pedro. Pedro era un hombre. Y un poquito más atrás estábamos leyendo la carta de Pablo a Timoteo. Pablo era un hombre, Timoteo era un hombre. Entonces usted dirá, ¿y cómo puedo estar yo seguro de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Si ha sido escrita por hombres. Uno de los argumentos que nosotros podemos utilizar, hermanos, en ese sentido, la Biblia no es un libro científico, es un libro de fe. Es un libro que nos muestra la fe. Pero sin ser un libro científico, está lleno de ciencia y de conocimiento. ¿Sabe usted que ya la Biblia indicaba que la tierra es redonda? Y usted dirá, ¿y en qué año o en qué época se supo ya científicamente que la tierra era redonda? En el siglo II, Claudio Ptolomeo, de los primeros estudiosos de la geografía y todo aquello, empezó a sospechar que la tierra era redonda. Posteriormente hubieron otros investigadores, científicos, matemáticos, y llegamos hasta Nicolás Copérnico en el año 1514, cuando ya a través de la observación y la astronomía definen que la Tierra es redonda. Pero la Biblia, hermanos, ya decía que la Tierra era redonda. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40. En el Antiguo Testamento, estamos hablando de 800 años, años más, años menos, 800 años antes de Cristo, el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 22, hace una declaración muy interesante, dice 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Cómo es posible que una persona 800 años antes de Cristo ya diga que el círculo de la tierra? Lógicamente la tierra no es un círculo, es una esfera, es un elemento volumétrico. Pero en el entendimiento de Isaías, él habla de el círculo de la tierra. Hermano, cosa que la ciencia con el paso de muchos siglos recién logró confirmar. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que la tierra era plana. Incluso al día de hoy hay gente tonta, vamos a decirlo en esos términos, los terraplanistas, dice que hay, ¿no? Hasta el día de hoy hay gente que cree que la tierra es plana. Y con todo el avance de la ciencia y los satélites, la observación astronómica, pero ellos dicen, no, eso es mentira, la tierra es plana. No, ya sabemos que la tierra es redonda, ¿no? Sabemos que nuestro planeta es redondo, pero la palabra de Dios ya lo decía siglos antes de Cristo. ¿Cómo es posible que alguien sepa eso? ¿Cómo es posible que un ser humano sepa que la tierra es redonda? Alguien sobrenatural tuvo que haberle dicho aquello. Es más, la tierra flota en el espacio.
Eso lo sabemos, está flotando en el espacio. ¿Sabe qué creía la gente de antes? La gente de antes creía que Hércules, ¿no? Un fortachón, fuerzudo, creía que Hércules, no es Hércules, hay otro nombre, Atlas, ¿no? Me estoy confundiendo, es Atlas, que estaba cargando la tierra, era un hombre fortachón que estaba cargando la tierra. Esa era una teoría. ¿Cuál era la otra teoría? Que eran unos elefantes, no sé si han visto alguna vez ese dibujo, ¿no? De unos elefantes que estaban cargando la tierra, ahí, llevando los pobres elefantes todo el mundo. La gente no sabía qué era lo que sostenía, o tenían diversas teorías de lo que sostenía la tierra. Hoy, con el avance de la ciencia, sabemos que la tierra flota en el espacio. En el siglo III hubieron algunos filósofos, astrónomos, que empezaron a sospechar que la tierra flotaba en el espacio. Por ejemplo, Anaximandro y Eratóstenes, filósofos griegos del siglo III antes de Cristo, ya empezaron a sospechar que la tierra flotaba en el espacio. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 26. Vamos un poquito más atrás. Libro de Job, capítulo 26. Job, capítulo 26, versículo 7. Dice de esta manera, Él, está hablando de Dios, Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Hermano, esto es contundente. Esto es contundente. ¿Cómo pudo Job en su época saber que la tierra cuelga de nada, cuelga sobre la nada? La tierra está flotando. Cuando la gente de esas épocas pensaba que eran unos elefantes que se llevaban la tierra, o que era Atlas el que estaba cargando la tierra. ¿Sabe cuándo fue escrito el libro de Job? Este libro que estamos leyendo, el libro de Job, se cree que fue escrito entre el siglo X y el siglo VIII antes de Cristo. O sea, casi 1000 años antes de Cristo, este hombre ya estaba diciendo que Dios cuelga en la nada la tierra. ¿Cómo pudo un hombre, un simple mortal, saber aquello? Esto es algo sobrenatural, mis hermanos, y realmente con los avances de la ciencia, muchísimos siglos después, recién se pudo comprobar. ¿Cómo alguien puede saber que dentro de la Tierra hay fuego? Sabemos ahora por el avance de la ciencia que el centro de nuestro planeta es de fuego, ¿no? Hay fuego adentro. En aquellas épocas, ¿cómo era posible que alguien lo sepa? Bueno, ahí mismo en el libro de Job, capítulo 28, versículo 5. Job capítulo 28, versículo 5 dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. ¿Cómo es posible que alguien casi 1000 años antes de Cristo sepa que en el interior de la tierra está, dice, como convertida en fuego? ¿Cómo es posible, hermano? Esto es un acto sobrenatural. Alguien sobrenatural tuvo que haberle dicho a Job estas verdades. ¿Cuándo se supo científicamente que el centro de la tierra es de fuego? En 1936, estamos hablando de hace un siglo, recién se confirmó a través de la ciencia que el centro de la Tierra es de fuego. La sismóloga danesa, por cierto, fue una mujer la que comprobó esto, Inge Lehmann, en 1936, recién comprobó científicamente que el centro de la Tierra es de fuego. Cuando la palabra de Dios, hermano, siglos antes de Cristo, ya lo estaba declarando de esa manera.
Entonces, cuando alguien cuestiona la Biblia, cuando alguien cuestiona que esto no es la palabra de Dios, hermano, usted puede ver estas grandes verdades, incluso científicas, que están en la Biblia sin que la Biblia sea un libro de ciencia. ¿Cómo sabemos, hermano, del ciclo del agua? En la escuela hemos aprendido que los ríos van ¿hacia dónde? Hacia el mar. Cuando yo era niño, la primera vez que fui a un río Piraí, quedé asombrado, quedé impactado de ver la cantidad de agua que corre por un río. ¿Y sabe qué? Claro, el pensamiento de niño, ¿no? ¿Dónde se va toda esa agua? ¿No? Y uno dice, oye, tanta agua, ¿de dónde sale? Pero más allá de dónde sale, ¿a dónde va? Y cuando me contaron la historia de que todos los ríos llegan hasta el mar, yo decía, uy, el mar va a rebalsar. ¿No? Cuando uno es niño inocente, bueno, piensa de esa manera. Y ya cuando llegas al colegio y te empiezan a enseñar el ciclo hidrológico y te dicen, sí, todos los ríos, sus aguas llegan hasta el mar. Y en el mar le da el sol y el agua se evapora, llega a las nubes y en las nubes ocurre la condensación y hasta te hacen hacer experimentos, ¿no? La condensación del agua y se condensa el agua, se enfría y otra vez cae en forma de lluvia. Y a todo eso se le llama el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. Muy bien. Eso lo sabemos porque hemos ido a la escuela y nos lo han enseñado nuestros profesores. Pero en aquellas épocas, ¿cómo era posible que alguien sepa aquello? Ahí mismo en el libro de Job, capítulo 36. Job, capítulo 36, vamos a leer el versículo 27 y el 28. Escuche esto, dice, Dios atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Oiga, qué tremenda demostración de conocimiento tenía Job. ¿Cómo era posible que este hombre pueda saber todo ese ciclo casi 1000 años antes de Cristo? Hermano, en aquella época no se tenía idea. No se tenía idea de qué era lo que pasaba con el agua o de por qué habían ríos. La gente no tenía idea. ¿Cómo es posible que este hombre aquí, casi 1000 años antes de Cristo, ya esté describiendo el proceso exacto? Es que esto es algo sobrenatural. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 1. Ahí está hablando Job y en Eclesiastés capítulo 1, un poquito más adelante, Eclesiastés capítulo 1, versículo 7, escribe el rey Salomón y mire lo que dice aquí. Esto es contundente. Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Oiga, todos los ríos van al mar, el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Quien escribe aquí es Salomón. Y estamos hablando de siglos antes de Cristo. ¿Sabe cuándo se estudió el ciclo hidrológico ya a nivel de la ciencia del conocimiento? El ciclo del agua o el ciclo hidrológico en el cual se sabe que todo el agua superficial y el agua subterránea llega hasta el mar y es evaporada para luego caer en forma de lluvia, fue estudiado y revelado por los científicos franceses Pierre Perrault y Ed Marriott en el siglo XVII. Recién en el siglo XVII de nuestra era, hermanos, recién en el siglo XVII se empezó a comprender cómo era ese ciclo del agua. Entonces uno puede pensar, ¿y cómo es posible
que Salomón, siglos antes de Cristo, ya empieza a describir con toda exactitud cómo funciona el ciclo del agua. Y también Job, cómo describe el ciclo del agua, el ciclo hidrológico perfectamente, sin tener un mínimo de conocimiento, al menos en aquella época. Entonces, hermanos, la Biblia tiene datos tan espectaculares de ciencia sin ser un libro de ciencia y escrito hace muchos siglos atrás. Por eso, hermanos, es que es contundente la autoridad de la Biblia. No se puede contradecir a la palabra de Dios. Y eso fue lo que impactó a estos sacerdotes para poder iniciar la reforma protestante. Por eso, hermano, usted y yo estamos sentados aquí y estamos con nuestra Biblia al alcance de nuestra mano. Porque han habido hombres y han habido mujeres que han sido impactados por la palabra de Dios y han visto que la palabra de Dios tiene la autoridad de Él para que sea nuestra norma de conducta y de fe. ¿Sabe usted que en el pueblo judío a los niños se les circuncidaba? ¿No? De hecho, hasta el día de hoy, algunas personas tienen esa costumbre, o a veces de familia, que a los bebés recién nacidos les circuncidan, le hacen un pequeño corte, ¿no?, en el miembro masculino al bebé, y dice que tiene algunas ventajas, ¿no?, de salud, ventajas médicas, por higiene, etcétera, etcétera. Muy bien. Pareciera algo cruel, pero Dios mandó a su pueblo que a todos los bebés les circunciden, ¿no? Les circunciden el prepucio, ¿no? Le haga un pequeño cortecito en el pene del bebé cuando está recién nacido. Pero algo muy interesante, hermanos, es que Dios le dijo exactamente en qué día había que circuncidar. ¿Alguien se acuerda en qué día tenían que circuncidar al bebé? El octavo día, exactamente. En el mandamiento de Dios, Dios le dice al pueblo que todos los varones nacidos en Israel tenían que ser circuncidados al octavo día. Vamos al libro de Génesis, al comienzo de la humanidad, libro de Génesis, capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículos 11 al 12. Dice el versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Este era un mandamiento para todos los varones de Israel. Versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dice textualmente, de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Muy bien. Les cuento algo. La vitamina K, ¿no? La vitamina K que produce en el hígado la protrombina. Es el elemento coagulante de la sangre. Si hay alguien que es médico o del área de salud, sabe esto. El elemento coagulante de la sangre se llama protrombina. Resulta que los niños recién nacidos comienzan a producir vitamina K, que es la que produce la protrombina. ¿Sabe cuándo comienzan a producir esa vitamina K? Entre el 5º y el 7º día de nacido. Pero es en el 8º día cuando los niveles de protrombina están en el bebé al 100%. Y esto lo ha demostrado la ciencia. O sea, en el 8º día es cuando un recién nacido está produciendo al 100% la protrombina. En otras palabras, ¿qué quiere decir aquello? Que es el día perfecto, pero perfecto, el 8º día, para hacer una cirugía a un recién nacido. Para que no haya desangramiento
y que la herida pueda cicatrizar sin problemas y lo más rápido posible. Entonces yo les pregunto, hermanos, ahora, ¿cómo es posible que en los orígenes de la humanidad, acabamos de leer el libro de Génesis, o sea, el origen de la humanidad, ya está escrito que a los bebés le vas a hacer una pequeña cirugía en su cuerpito al 8º día? ¿Por qué al 8º día? Y mire, la ciencia, con el paso de milenios, ni siquiera de siglos, de milenios, ha demostrado que el 8º día es la edad perfecta para que un bebé pueda sufrir una cirugía. Porque el elemento coagulante que su cuerpo produce está al 100% en el 8º día. Puede buscarlo en internet, en Google, y lo va a comprobar rápidamente. Entonces, hermanos, sí, pastor, diga. Sí, es verdad. Es la vitamina K la que produce este coagulante y hace que las heridas sanen rápido. Entonces, hermano, uno dice, ¿no? ¿Cómo es posible que en los comienzos de la humanidad, cuando la gente no conocía nada de ciencia, ya esté escrito que el niño debe recibir esa cirugía en su 8º día? Hermanos, esto es algo sobrenatural y no deja lugar a dudar de la veracidad y de lo sobrenatural de la palabra de Dios. Esto tiene que haber sido inspirado por alguien superior. Esto tiene que haber sido inspirado por alguien superior. Además de todos estos datos científicos, que por cierto la Biblia tiene muchos otros datos científicos, aquí nos podíamos quedar toda la mañana solo hablando de datos científicos, yo me puse a buscar algunos nada más. Pero la Biblia tiene muchos datos científicos que uno dice, ¿cómo ha sido posible que alguien humanamente en esa época pudo haber sabido esto? ¿Cómo es posible? No hay otra respuesta sino de que ha sido algo sobrenatural, inspirado por un Dios creador. Además de eso, hermanos, la diversidad armoniosa de la Biblia. ¿Sabe usted que la Biblia fue escrita por 40 personas? No ha sido un solo escritor, la Biblia ha sido escrita por 40 personas de distintos lugares, de distintas condiciones sociales, no se conocían entre ellos, y es más, en un lapso de entre 1600 aproximadamente 1700 años de diferencia. Si usted se pone a mirar desde el libro más antiguo hasta el último libro que se haya escrito de la Biblia, hay un lapso de 1600 años. Los escritores de la Biblia no se conocían entre ellos en su mayoría. Ahora, ¿cómo es posible que en ese lapso de 1600 años, 40 personas diferentes hayan escrito sin error y sin contradicción entre ellos acerca del único tema, la salvación del hombre? Hermano, eso es impensable. Eso es impensable desde el punto de vista humano que haya sucedido de forma espontánea. Eso no da para una casualidad. O sea, 40 personas están escribiendo del mismo tema y sin contradecirse. Y cuando leemos las profecías, hermanos, de Isaías, de Jeremías y otros grandes profetas del Antiguo Testamento, y hemos visto el cumplimiento en épocas posteriores y no ha habido contradicción, hermanos, realmente es increíble la diversidad armoniosa que tiene la palabra de Dios. Por eso es que hacemos de la Biblia, hermanos, nuestra norma de fe y nuestra norma de conducta. Y a lo mejor a ti te van a criticar por la calle cuando tú andes con tu Biblia, ¿no? Te van a criticar porque tú estás yendo con ese libro tan antiguo. Pero, ¿saben? No hay cosa mejor que dejarse guiar
guiar nuestros pasos, nuestra vida, con la autoridad de Dios. Es que las verdades de la Biblia, hermanos, no trascienden, no prescriben, trascienden las edades y la humanidad. Como hemos leído al comienzo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La autoridad de la Biblia no se discute, hermano. La autoridad de la Biblia es superior. Aparte de todo lo que hemos mencionado, hermanos, la Biblia tiene un efecto impactante en la vida del lector. ¿Sabe usted que muchos avances de la civilización se han dado gracias a la Biblia? Muchos avances en la ciencia, como ya hemos visto, tiene muchos datos de ciencia la Biblia. Las leyes, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés para el pueblo, donde dice no mentirás, donde dice no matarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Todos esos mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sabe qué? Todo eso es la base para las leyes actuales. El impacto que ha tenido la Biblia, hermano, en la civilización, en la humanidad, es increíble. Ni qué decir de la salud y de la ciencia, de la medicina. ¿Sabe usted que ya en el Antiguo Testamento Dios estaba dando al pueblo instrucciones, por ejemplo, de lavarse las manos? Ya habían instrucciones así, pero estamos hablando de siglos antes de Cristo. Vaya a ver usted la Edad Media, la historia de la Edad Media. No había ninguna cultura, incluso en estas épocas más recientes, cultura de higiene y de salud. Habían normas, hermanos, escritas en la palabra de Dios acerca de la higiene personal, de la higiene corporal y en muchos otros ámbitos. Hermanos, habían instrucciones siglos antes de que el conocimiento humano haya alcanzado aquello. Pero más allá, hermanos, del impacto de la Biblia en las leyes, en la medicina, en la ciencia, la Biblia tiene un efecto contundente para cambiar aún al hombre más corrompido. El impacto de la Biblia, hermanos, es grande en la vida del lector, pero que lee la palabra de Dios realmente con convicción. La Biblia es un libro de fe. La Biblia te muestra el camino por el cual debemos andar. Nos muestra eso. Es un libro contundente y tiene la capacidad de cambiar al hombre más corrompido. Si usted no haya conocido la Biblia, ¿dónde estaría en este momento? ¿Ah? Si yo no haya conocido la palabra de Dios, ¿dónde estaría en este momento? Hoy domingo en la mañana, a lo mejor estaría, no sé, en una cancha de fútbol, a lo mejor estaría durmiendo de una borrachera de la noche anterior. No sé, ¿qué sería de mi vida si yo no hubiera conocido la palabra de Dios? Hermano, la palabra de Dios me cambió. La palabra de Dios, hermano, me dio nueva forma de ver la vida, nuevas esperanzas. La Biblia cambia, la Biblia transforma. Por eso usted y yo estamos el día de hoy acá. Y por eso tenemos que defender la Biblia como nuestra fuente de fe y de conducta. Porque la Biblia cambia, la Biblia transforma. Eso no tiene lugar a discusión y ha sido comprobado a lo largo de los siglos. Por eso es que vamos a estudiar este mes, hermanos, de la Reforma Protestante, porque ha sido la Biblia esa mecha que al final ocasionó la explosión de fe en la humanidad. Esa explosión de fe, pero ha sido la Biblia, ha sido porque sacerdotes empezaron a estudiar en serio la Biblia y se dieron cuenta que ellos estaban yendo por un camino equivocado. Es que es la Biblia, hermanos, la que
convierte, la que cambia, la que transforma a la persona. Mire lo que dice el Salmos 19. Libro de Salmos, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Salmos 19, versículo 7 al 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermanos, convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia hace sabio hasta una persona que no sepa o que no haya tenido una instrucción o que no haya entrado al colegio. Dice la Biblia, el testimonio de Dios es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermano, la Biblia tiene un poder transformador. Por eso es que los cristianos, hermano, atesoramos la Biblia. Dice la palabra de Dios: escribe en las tablas de tu corazón. Escribe en las tablas de tu corazón mi palabra, mi consejo. Por eso hemos leído, hermanos, en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que toda persona llegue al conocimiento y sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, es la Biblia. Es la Biblia. ¿Cuál era el lema en la Reforma que acuñó Martín Lutero? Sola fide, sola fe, sola escritura. Sola escritura, sola fe. La Biblia. Hermano, ¿usted quiere cambio en su vida? Lea la Biblia. ¿Usted quiere ser más sabio? Lea la Biblia. Siempre le digo a los jóvenes: hermano, ¿quieres volverte más inteligente? Lee la Biblia. Dice aquí, la Biblia hace sabio al sencillo. ¿Quiere usted tener conocimiento y saber cómo llevar adelante su vida? Hermano querido, lea la Biblia. Así que este mes vamos a estudiar el impacto que tuvo la Biblia desde el siglo XVI hasta nuestros días. Este mes vamos a estudiar la Reforma Protestante. Así que, hermanos, no se pierdan. Los próximos domingos vamos a estar hablando de este tema. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por darnos tu mensaje, tu palabra y estas verdades tan contundentes de cómo la Biblia a lo largo de los siglos ha impactado en la vida de muchas personas. Gracias, Señor, porque un día hemos conocido tu palabra, Señor, las santas escrituras que nos pueden hacer sabios para dirigir nuestra vida y también dirigir a nuestra familia. Gracias, Señor, por estos consejos y porque has utilizado hombres y mujeres a lo largo de la historia para predicar tu palabra, para que la Biblia sea enseñada en todo lugar. Permítenos, Padre Santo, a nosotros también ser portavoces de tu palabra en todo lugar donde nos encontremos. Gracias, Señor, por tu santísima palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.